Estudiantes, buenos días. Una vez más nos encontramos en la clase virtual de Geografía, para lo cual les saluda la profesora Ali Karen Jara. El día de hoy aprenderemos un tema nuevo, un tema muy interesante, y está relacionado pues al conocimiento de los eclipses. Para ello les solicito que observen esta imagen en movimiento y me digan qué cosa están observando. La respuesta de ustedes puede ser un eclipse. Claro, es un eclipse y efectivamente es un eclipse de sol. Pues bien, ¿qué es un eclipse? El eclipse es un proceso astronómico fantástico que ocurre cuando un cuerpo astral se interpone sobre otro. En este caso nosotros estamos observando que la luna se está interponiendo, ¿no?, sobre el sol, ¿no?, en relación también a la Tierra. Para poder seguir ahondando sobre este tema, les voy a presentar un video, para lo cual voy a pedir mucho de su atención. Vamos a poner en escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. Bien, en el video nosotros podemos observar que para que se produzca este fenómeno de eclipses como fenómenos astronómicos necesitamos la presencia de 3 cuerpos celestes. Primero tendría que ser el Sol, ¿correcto?, la Luna y la Tierra. Bien, veamos en sí qué son los eclipses. Pues bien, se denomina eclipse aquel proceso astronómico a través del cual se produce la ocultación transitoria o parcial de un astro por interposición del otro. Es decir, ¿no?, la ocultación transitoria de, en este caso, como vemos la imagen en movimiento, de la Luna sobre el Sol. Además, este evento astronómico ocurre sobre todo cuando un cuerpo celeste va oscureciendo poco a poco y temporalmente a otro cuerpo celeste. En este caso nosotros observamos pues que nuestra Luna está oscureciendo lentamente al Sol, produciéndose ¿qué cosa allí? Un eclipse solar. Sigamos conociendo más temas sobre los eclipses.
Existen dos tipos de eclipses muy cercanos o muy familiares a nosotros, y es precisamente el eclipse de sol y el eclipse de luna. Veamos el primero, el eclipse solar. El eclipse solar, y para poder entenderlo, les voy a solicitar que observen las imágenes que está acá abajo. Es un fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta al sol, pero este fenómeno siempre y cuando sea visto desde cualquier punto de la Tierra. Esto ocurre cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados perfectamente sobre el plano de la eclíptica, y sobre todo cuando la luna está en su fase de luna nueva. ¿Por qué en esta fase? Porque es una luna oscura, es una luna negra que va a producir, pues, ¿qué cosa? Que va a producir que oculte o va a producir sombras sobre nuestro sol. Los eclipses solares se dividen en tres y son eclipse total, solar, eclipse anular y eclipse parcial. Veamos cada una de ellas, pero siempre fijándonos las imágenes que están acá en la parte baja. ¿Qué es un eclipse solar total? Un eclipse solar total, sobre todo, como se muestra en la imagen, ocurre cuando la luna oscurece por completo al 100% toda la luz del sol. ¿Correcto? Bien, ocurre sobre todo cuando la luna pasa pues entre o se interpone entre lo que es el sol y la tierra, bloqueando ¿qué cosa? Bloqueando que los rayos solares, ¿no?, ingresen o se observen desde la tierra, desde cualquier punto donde nosotros podamos ubicarnos en la superficie terrestre. Esto solo puede ocurrir, recuerden jóvenes, cuando los tres cuerpos celestes están ubicados de la siguiente manera: Sol, Luna y Tierra, y nuestra Luna se encuentre en fase de luna nueva. Pues bien, otro tipo de eclipse solar es el eclipse solar parcial. Observemos la imagen inferior y vemos que en este eclipse solo el Sol está siendo oscurecida un pedazo. Pues bien, el eclipse parcial es aquel en el que solo una porción de los rayos del sol son bloqueados por la luna. La sombra de la luna, recordemos algo, se va a dividir en dos partes o en dos regiones: la umbra, que es la sombra más oscura, y la penumbra, que es una sombra muy tenue. Pues el eclipse parcial se produce cuando la penumbra, cuando nuestra luna está ingresando en una área de nuestro sol y va oscureciendo solamente un pedazo de nuestro astro brillante. Otro tipo de ejemplo es el eclipse solar anular. Como observamos en la imagen de abajo, vemos pues que la luna ha oscurecido solamente una parte del sol, ¿no?, quedando libre unos diámetros, formando o dando a verse, a notarse como un anillo que está cubriendo alrededor de la luna. Un eclipse solar anular se produce cuando el diámetro aparente de la luna es un poquito más pequeña que la del sol, haciendo pues que el sol se vea como un anillo que va bordeando alrededor de la luna. Otro eclipse familiar, como mencionaba anteriormente, son los eclipses lunares. Para poder entender este fenómeno de eclipse lunar, tenemos que nosotros conocer bien la posición de estos tres astros. Para que ocurra un eclipse lunar, tienen que estar posicionados de la siguiente manera: primero el Sol, luego la Tierra y la Luna. Y también reconocer que la Tierra, como observan en esta imagen, produce dos tipos de sombra en este tipo de eclipse: una sombra de penumbra, que es una sombra muy tenue, muy suave, y la umbra, que está dentro del cónico o del cono de la sombra de la Tierra, llamada umbra, que es una sombra mucho más oscura. Durante el eclipse lunar, la Tierra, pues, ¿qué hace? Impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna. Es decir, la Tierra bloquea los rayos solares provenientes de nuestra estrella roja, que es nuestro Sol, y produce una sombra en una forma de cono que va a empezar a tapar por completo a nuestro satélite. Para que ocurra un eclipse lunar, la Luna tiene que estar en una fase de luna llena y además estar los tres astros alineados sobre el plano de la eclíptica, produciéndose ¿qué cosa? Una alineación perfecta.
Bien, vamos a conocer ahora acerca de los 3 tipos de eclipses lunares. Existe eclipse lunar total, parcial y penumbral. Observemos primero la imagen en movimiento de la parte superior. Para poder entender estos 3 tipos de eclipses lunares hay que reconocer algo, que primero la ubicación. La ubicación de los astros tiene que ser Sol, Tierra y Luna. ¿Por qué? Porque en esa ubicación nuestra Tierra va a producir 2 tipos de sombra. Una que es la penumbra, como ustedes observan en las imágenes de movimiento, y la otra que es la umbra. Además, para que ocurra este fenómeno, obviamente la Tierra tiene que estar girando sobre su propio eje en su movimiento de rotación y la Luna girar sobre ella, alrededor de ella. Veamos el primer ejemplo, el eclipse lunar total. Este fenómeno es uno también de los más esperados por los fanáticos o los interesados de la astronomía. Y ocurre cuando la Luna se encuentra en su fase de luna llena. Va girando alrededor de la Tierra y pasa completamente por la umbra de la Tierra, por esa zona o sombra oscura, produciéndose ¿qué cosa? Que esta luna llena se oscurezca al 100%. En el caso del eclipse lunar parcial se produce solo cuando una parte de la luna entra en la umbra de la Tierra. Y en el caso del eclipse lunar penumbral se produce cuando la luna pasa por la sombra de la penumbra, ¿sí? de la Tierra, y a veces este fenómeno de eclipse lunar penumbral no es percibido o no se puede distinguir. Ustedes me preguntarán también, profesora, ¿con qué frecuencia suceden los eclipses, tanto lunares como solar? Pues bien, cada uno de ellos tiene sus características y sus particularidades. Por ejemplo, en el caso del eclipse lunar, ustedes como observan en esta imagen en movimiento, vemos pues primero al Sol, ¿no? Y sobre ella girando la Tierra, y sobre la Tierra girando pues su satélite, la Luna. Se supone que si la Luna gira, ¿no? alrededor del Sol, nosotros podemos entender que se puede dar 12 eclipses al año, pero no es así. ¿Por qué? Recordemos por qué. Por una razón sencilla. La trayectoria que la Luna hace en torno a nuestro planeta está inclinada aproximadamente 5 grados. Además, para que ocurra un eclipse, ustedes saben que estos 3 cuerpos, tanto Sol, Tierra y Luna, tienen que estar bien alineados sobre la eclíptica, sobre el plano de la eclíptica. Por lo tanto, si analizamos bien esta información, eso nos hace deducir que no se va a dar 12 eclipses lunares al año, sino que en su cantidad va a ocurrir pues que se dé de 1 a 3 eclipses por año. En cuanto a los eclipses solares, ¿con qué frecuencia pueden ocurrir los eclipses solares? El número máximo que sustenta la NASA es 5 al año, pero la verdad para que ocurra este fenómeno tendríamos pues que nuestros 3 astros estar bien alineados 5 veces, ¿no? Bien alineados sobre el plano de la eclíptica 5 veces al año, pero esto no ocurre siempre. Según los cálculos de la NASA, de los últimos 5.000 años, solo 25 años han tenido este tipo de eclipses, ¿no? 5 eclipses por año. Pues bien, además la última vez que se vio este fenómeno de 5 eclipses por año fue en el año de 1935 y tendríamos que esperar hasta el 2206 para ver nuevamente 5 eclipses solares en un año. Pero en sí, la cantidad de los eclipses solares oscilan entre 2 a 5 por año. Estos fenómenos, sobre todo el denominado eclipse solar, es un fenómeno que atrae mucho a las personas, a niños y grandes. Por ello, nosotros tenemos que tomar ciertos cuidados al momento de querer observar un tipo de eclipse solar. Bien,
¿De qué manera? Nosotros tenemos que usar unos lentes con filtros adecuados para evitar pues, que los rayos que emite el sol puedan dañar nuestros ojos y producir lo que se denomina una ceguera, evitando también que nuestros ojos se quemen a raíz de que los rayos solares durante un proceso de eclipse son mucho más profundos o más fuertes. Entonces, si nosotros estamos interesados en cuidar nuestros ojitos durante un proceso de eclipse solar, tenemos que utilizar pues algunos anteojos o lentes con filtros adecuados. Bien, estudiantes, en esta sesión virtual nosotros hemos aprendido acerca de los eclipses y hemos definido al eclipse como aquel proceso que se produce con la ocultación transitoria de un cuerpo sobre otro. Además, hemos hablado acerca del eclipse solar, que ocurre cuando los astros están alineados de la siguiente manera: el Sol, la Luna y la Tierra. Y existen 3 clases de eclipses solares: el total, el parcial y el anular, como observan en las imágenes de abajo. Además, hemos aprendido que acerca sobre el eclipse lunar, y para que ocurra este eclipse lunar, la posición de estos 3 astros tienen que ser de la siguiente manera: Sol, Tierra y Luna. Y existen también 3 clases de eclipses lunares: total, parcial y el penumbral. El más bonito, el que se observa y llama mucho la atención, es precisamente el eclipse lunar total. Recuerden que para que ocurran los eclipses, los 3 astros tienen que estar alineados, ¿no?, perfectamente sobre el plano de la eclíptica. Bien, les he explicado también de los cuidados que hay que tener cuando querramos observar un eclipse o un fenómeno astral de esta naturaleza. Finalizando, estudiantes, se les está asignando un reforzamiento o una asignación domiciliaria donde cada uno de ustedes me van a elaborar un organizador gráfico del tema que se les ha explicado en este video, además de graficar y dibujar los tipos de eclipses tanto solares como lunares. Espero entonces que se haya comprendido este tema y encontrarnos en la próxima sesión de aprendizaje. Cuídense mucho. Hasta pronto.